Latinos en el extranjero. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín. Pues si es la primera vez que escuchas este podcast, es un podcast parte de un canal de YouTube. Si no estás suscrito, te pido que te suscribas. Se llama El Jardín de Martín, donde intento dar tips, consejos, puntos de vista, perspectivas, entrevistas, todo acerca de la vida en Alemania y de la vida de todos aquellos latinos que están en procesos de inmigrar, que ya inmigraron, que se han mudado de país. Y pues a través de este podcast trato de contar historias mínimas, historias reales, historias de personas verdaderas a través de una llamada de teléfono. Básicamente llamo por teléfono a las personas y me cuentan cómo lo hicieron. El día de hoy tenemos a una gran invitada que se llama Nati. Ella es Nati, es peruana como yo y como algunos de los invitados que ya pasaron por acá. Tiene ya unos 7 años en Alemania. Ella vino por estar casada con un alemán, pero el día de hoy no solamente nos va a contar sobre su proceso de inmigración, sino también nos va a contar algo muy interesante, que es su experiencia de haber vivido en una ciudad grande en Alemania y ahora en un pueblo muy pequeño. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¿Dónde vivir? Todo eso desde la perspectiva y la opinión de Nati, así que vamos a llamarla en este instante. Hola, Hola Nati, hola Martín. ¿cómo estás? Ahora sí estoy grabando. Sí, ¿Qué tal? ya. ¿Cómo estás? Bien, todo muy ¿Sí? bien. ¿Te he interrumpido Ujú. algo o no? No, 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 Ujú. todo está tranquilo, ya está todo planificado. Ujú, sí. ¿Dónde estás Sí. viviendo ahora mismo? Ahora estoy en Baden-Württemberg, en Weiland-Rhein. Ya, para que la gente que no Sí, tiene ni esta es la idea, Selva Negra, o sea, se perfecto, conoce más por la Selva Negra, estamos por aquí. claro. ¿Será Ujú. cerca de Stuttgart? Porque esa es una Sí, región, ¿no? Más que una sí, ciudad, ¿no? la región es todo Baden-Württemberg y estamos a más o menos 2 horas de Stuttgart. Ya. Lo que tengo más cerca de, digamos, como una ciudad conocida es Freiburg. Ah, Freiburg, sí he estado ahí una Ajá, vez. Sí, 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 ajá, sí. Freiburg, Sí, o sea, lo tengo a 40 minutos Freiburg, pero sí. yo vivo en una ciudad pequeña. Y bueno, y Ya, donde yo vivo realmente es Ottlingen, que es un pueblo. ya. La ciudad más grande es Weiland-Rhein, Ujú. que está cerca, yo estoy muy cerca de Suiza, a 25 minutos de Ah, Suiza. más como para el lado de, claro, Sí, será cerca Koblenz, a por ahí. Basilea, a Ya. Ah, Basilea. Basilea, ya, ya, ahora sí. Ajá, Sí, a sí, mí todavía Basilea. me cuesta mucho como ubicarme cuando me Sí, hablan de algunas ciudades un poco más, o sea, las ciudades grandes las conozco ujú, perfectamente, donde está Berlín, donde sí, está München, donde está Stuttgart, ujú, Colonia, Hamburgo, Hannover, todo, ¿no? Pero sí. cuando algunas ciudades pequeñas todavía me cuesta un poco... Ubicarnos, ¿no? sí, Ubicarnos en la, sí, 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 no, de Freiburg ya te digo 40 minutos estamos claro. en auto. ¿Y siempre has Sí. vivido ahí? O sea, cuando... No, yo he vivido, Ujú. cuando llegué yo o sea, cuando llegué a Alemania vivía en Dortmund, que Ah, está cerca donde tú vives, es claro, muy claro, al cerca norte. a Colonia. Sí, 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 Ajá, sí. ese es Westfalen, ¿no? Sí, 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 Y sí, yo sí. vivía allí como 4 años. Viví Ya, con mi esposo y con mis niños y bueno, de ahí hemos decidido mudarnos aquí por motivos del trabajo de mi esposo y claro. de verdad que fue una decisión buena. Ujú. En su momento tuvimos un poco de dudas o que si lo hacíamos, pero yo creo que fue muy buena la decisión porque Sí, tenemos aquí muy cerca Francia, sí, tenemos cerca Suiza, o sea, sí, Basel, sí, y realmente todo aquí muy tranquilito. Dortmund es una ciudad muy grande, con sí, 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 mucho tráfico, ¿no? Entonces, cuando uno tiene niños, sí, como que uno busca un poquito apartarse más a la sí, naturaleza, ¿no? Entonces, sí, eso, eso por ahí fue sí. que la decisión que ¿Cuánto tomamos. cuánto tiempo ya tienes viviendo en Alemania? En Alemania tengo 7 años.
¿Ya? Ah, 7 años. ya, claro. Ajá, Ya, 7 años. ya eres local entonces, más o Sí, menos. pero mira, yo escucho que tú tienes 1 año y medio y yo digo, me acuerdo cuando tenía 1 año y medio y me Sí, preguntaban, ¿cuánto tiempo tienes? Y yo decía, 1 año y medio o sí, 2 y me sentía recién llegada, ¿no? Y claro. ahora que tengo, sí, ahora que tengo 7, digo, wow, cómo avanzó el tiempo Sí, claro. y tantas cosas, ¿no? De conocer, de vivir. Mira, imagínate de Dortmund a vivir aquí y Sí. aquí se habla un dialecto que se llama el alemán. Alemanisch. Ah. Ajá, el Y, alemán. ujú, sí, sí, Ujú. sí, sí. Y, pero qué raro que tenga, porque claro, alemán, la palabra alemán en alemán es Deutsch, ¿no? Deutsch, Y por ajá. último en inglés es German, pero alemán Ujú. es un poco, creo que eso debe venir un poco de Francia, porque creo que en Francia también se dice alemán, o no, no estoy seguro, Sí, 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 ¿no? sí, algo, sí, viene de allí, Del ajá, pero francés, es, ¿no? es un alemán un poco diferente. Por ejemplo, Haus es Hass, o sea, Ah, cosas así que no son muy, pero y tú, a mí, por ejemplo, ujú, lo escucho, mis niños que van al kindergarten, ellos sí, sí ya lo entienden y lo hablan, algunas ajá, palabras que no entiendo yo ni mi esposo entiende, sí. sabemos que es el alemán. Pero y, mira, y esto me parece muy, muy, ujú, muy, muy interesante antes de que me cuentes un poco sí, cómo así llegaste. O sea, ujú, tú estás viviendo, por lo que me cuentas, no en una ciudad ni grande ni mediana, sino más en un en un pueblo pueblo, relativo, ajá. mediano, pequeño, ¿cierto? Sí, 2.000 habitantes, Claro. 1.000 habitantes, sí. Wow, Ujú. es pequeño, ¿no? Sí, es pequeño, sí. Y es relativamente también alejado de la ciudad más próxima, ¿no? Sí, a Por, 15 minutos tengo la ciudad, digamos, no más grande, a 15 ya. minutos, y luego tengo alrededor, tengo centros comerciales y esto, pero no es que sean grandes, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que hay mucha gente pues que escucha estos podcasts y no tiene mucha idea Ujú. de cómo funciona, digamos, o cómo Sí, son los pequeños pueblos. Y es muy interesante porque cuando uno va a una ciudad grande, pues se encuentra ahí alemanes de todos lados y mucha inmigración y una especie de sí, multiculturalidad, ¿no? Pero cuando sí. uno va a los pueblos es algo totalmente distinto, Ah, ¿no? sí, no, imagínate que yo en mi pueblo, yo solamente soy la única peruana y hay otra chica que es tailandesa y somos las únicas. Las únicas eh, extranjeras. Ajá, las únicas extranjeras en el pueblo y todos son alemanes y se vive como que todo Claro. es, o sea, se siente más lo que es, o sea, con decirte que la gente, por ejemplo, vende en primavera o en verano vende cosas, por ejemplo, fresas, ¿no? Sí, Y los deja fuera de sus casas, en la sí, calle, y claro. deja ahí su cajita con el dinero Sí, y la gente compra y deja ahí el dinero y nadie se lleva ni la caja ni la fresa sin pagar. sí, O sí, sea, sí, es sí. una cosa, yo he tenido a mis familiares aquí el año Ujú, pasado sí, y veían eso y decían, pero aquí luego el orden, bueno, el orden en toda Alemania, ¿no? Pero sí. en un pueblo se ve más, aquí al menos donde yo vivo, los tachos de basura tienen nuestro nombre de Claro, la claro. familia. Sí, sí, sí. No sé si Bueno, en Colonia será sí. igual, pero En Colonia porque a veces, no tienes el nombre, pero tienes el número de la casa, que ajá, ya es como el nombre, ¿no? Pero claro, ya ahí sí. en ese detalle se nota que en una ciudad hay un poquito más de quizás. Claro, por la cantidad, ¿no? Ujú, Porque debe ser una cantidad más grande, pero aquí, o sea, hay así innumerables cosas que uno sí. ve que luego también el bus, por ejemplo, en mi pueblo solamente pasa, no sé, pues al día 4 veces un bus. Y Wow. es una cosa que si uno no está a esa hora, pues aquí tú sabes que la puntualidad es lo Sí, sí, primero sí. y no pasó y tienes que mucha gente por acá se desplaza en bicicleta, creo que en Colonia también, no mucho. La bicicleta es un vehículo muy usado Ajá. y hay muchas bicicletas electrónicas porque hay Sí, muchas subidas, sí, hay sí. muchas montañas, Ah, colinas y debe ser muy todo. lindo entonces. Sí, por Sí, aquí de verdad que es un pedacito de cielo, un de pedacito de verdad, cielo, donde sí. sí, porque es todo, donde yo vivo hay unas viñas de Ya. uvas y se ve todo, 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 Sí, y, sí, y sí, en mi, sí. en el, Yo no estaba ahí, pero sí ujú, fui a ver el partido de fútbol de Perú-Alemania, que fue ujú, más o menos no sé, no me acuerdo bien cómo se llamaba la ciudad, pero era pasando Heidelberg.
Y ya por Ujú, ahí empiezan como las colinas, ¿no? Porque donde yo estoy, mm, Colonia no hay, es todo muy plano, ¿no? Sí, ujú, pero por donde tú sí. estás me lo imagino muy lindo, sí. Sí, no, y yo pensaba, decía, pero ¿por qué tantas bicicletas eléctricas cuando yo llegué, no? Ajá, Entonces, cuando ya vi cómo eran los caminos y sí, todo, dije, esto es, tienes que manejar aquí porque son unas pendientes claro. y la gente mayor, pero mayor, mayor maneja Ujú, bicicleta y en todas las temporadas, o sea, mm, aquí en invierno, verano, todo, porque claro, si no tienes el bus, ¿quién te lleva? Te tienes que forzosamente ir en bicicleta, ¿no? Para llegar sí, más rápido. sí, 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 Pero es muy lindo por sí, aquí. Y yo que he vivido también por Colonia, o sea, en Dortmund, ¿no? claro, Colonia en también es Dortmund, muy lindo. Yo creo que cada sitio tiene algo que llama la especial, atención y que es sí. especial. Y Sí, uno por tiene que supuesto. aprovechar, ¿no? Al máximo eso Mm, que en el que estás ahí, aprovecharlo al máximo y luego cuando vas a otro lugar también sacar lo mejor de cada lugar, ¿no? sí, sí, sí. Sí, de Eh, hecho, igual yo siempre recomiendo, pero de manera muy subjetiva, muy, según mi opinión, no es lo que se tiene que hacer, pero lo que recomiendo siempre es primero ir a una ciudad grande, como para tener una idea general de Alemania, y también para poder conocer otra gente, interactuar un poco, y después ya, si quieres vivir en un lugar más pequeño, quizás irte, ¿no? Porque a Sí, no, veces... Ujú, imagínate, perdón que te interrumpa, sí, imagínate mi esposo siendo alemán, sí. siendo, él naciendo aquí en Alemania, cuando Ajá. vinimos aquí donde vivimos le chocó a él más que A él. a él, A él más porque que es a ti. aquí es aquí muy tranquilo, Sí, en sí, cambio sí. yo he vivido casi los últimos días en Perú en La Molina, y Ya. tú sabes que La Es Molina es muy tranquilo. tranquilo, Sí. entonces venir, cambiar de La Molina, bueno, aunque ahora fui hace 4 años y donde vivía era pero muy, muy visitado y todo por mucha gente, o sea, ya había cambiado, lo que era Sí. tranquilito ahora era más movido. Sí. Pero bueno, a mí igual me hacía recordar a eso de La Molina, entonces estoy aquí feliz, pero mi esposo él decía, claro, él nació en Dortmund, él Claro. creció ahí en Dortmund, entonces Ajá. ese cambio le era muy nuevo todo, pero ahora sí, él encantado y él ve la felicidad en los niños que tú ves, o sea, Sí. que la Sí, naturaleza, claro. Sí, sí, eso es sí, sí. muy, muy Sí, positivo, ¿no? eso es muy lindo. Mi esposa viene de un pueblo también. Ujú, Entiendo que es un poco distinto porque es un pueblo que queda a media hora de Colonia, entonces, y a 15 minutos de Bonn, que ya es una ciudad mediana. Entonces, si bien es un pueblo que no tiene un Haltestelle de Bahn, o sea, una estación de Bahn, ujú, de metro, ni menos tren, sí sí, pasan buses constantemente y está cerca, hasta podrías llegar en bicicleta a Bonn, digamos, ¿no? O sea, sí ujú. tiene un poco más de conexión, pero claro, yo veo las fotos que me muestra de niña y son todos jugándose en la calle, o sea, no hay el Sí, es peligro, que ¿no? eso es aquí, o sea, mis hijos, por ejemplo, viven en una unión con sus amiguitos del kinder, porque el kinder lo tengo a unas calles, Ajá. ellos se conocen, se buscan, se invitan, Mm, me dice, mamá, llévame al parque a tal hora que me voy a encontrar mm, con tales niños, entonces eso y la libertad de poderlos, yo veo aquí niños de, no sé, 8, 9 años ya solos, sí, en una ciudad no sí, puedes claro. hacer eso por Sí, los buses, el tráfico, entonces sí. es, es eso, ¿no? Un poco Mm, la diferencia, ¿no? La mm, diferencia que se tiene. Mira, tu sí, esposa viene de un pueblo, lo cual mi esposo no, y a él sí, esto como que le era muy, sí, después era abrumador, pero claro. luego él está ahorita contento, feliz Sí, sí, y sí. dice sí, Me imagino. por los niños. Y lo que me parece Sí, muy, muy loco es que ellos, o sea, tus hijos están aprendiendo alemanisch en la escuela. Es parte de sí, la currícula, o sea, aprender el dialecto de la región. sí, lo Ah, que sí. ellos lo hablan como algo cotidiano en el kinder hacen las canciones y Wow. actividades y todo y las profesoras son de aquí de cerca de aquí de la región de aquí Claro, entonces ellos quieren mantener el alemán y hay gente como es un pueblo entonces la gente pues lo habla lo entre habla. ellos Bueno, sí es lo mismo que tenemos nosotros en Perú, ¿no? Que, claro, tú vas a Lima, a Cusco, a Arequipa, y la gente te habla en español, pero en los pueblos
todavía se sí, habla los distintos tipos de quechua o idiomas nativos que hay, ¿no? nativo, sí, Sí. sí, sí, eso. Ujú. Nati, Mm. ¿cómo llegaste a Alemania? Ahora sí, Sí, cuéntame cómo es sí, esa ahora sí historia. Sí, te cuento. Mira, sí. bueno, yo llegué primero a España. Ajá. O sea, yo llegué a Europa, a España hace como, en total llevo 12 años en Europa. Ya. Entonces yo creo que no hubiese sido tan, digamos, al comienzo tan chocante si hubiese venido de frente de Perú a Ujú. Alemania, ¿no? O sea, yo Ya. tuve, como se dice, 5 años en España, en Ajá. donde pude convivir con gente española, trabajar, Claro. hacer mi vida allí, y luego allí es que lo conozco a mi esposo. Ah, Lo ok. conozco por unos amigos que tenemos en común Sí. y ahí es que, aunque yo siempre tuve la idea de que me gustaría vivir en esta zona de Europa, Ya. ¿no? Ujú. Porque veo la cultura más diferente, todo más organizado Sí. Ujú. y eso me llamaba mucho la atención. Ujú. Sí. Entonces, yo fui a Suecia por una invitación de una tía y Ajá. después de ver todo cómo era ahí en Suecia tan organizado, me encantó y yo dije, yo estaba allá en España y yo Ajá. dije, mi vida yo la veo por este lado de Sí. Europa, ¿no? Sí. Y coincidentemente al medio año mi amiga viaja a España con un grupo de Sí. amigos, su esposo, Sí. un grupo de amigos y ahí lo conozco a mi esposo. Ujú. Y estuvimos así un Y año él con habla, una, él habla español. él habla el inglés, Ah, ok. él entiende el español y sí lo estudió en su momento el español un poco, pero Ajá. no lo habla mucho, pero sí lo Sí. entiende, o sea, más Claro. que lo entiende, ¿no? Claro. Claro, claro. Sí, entonces así es que yo vengo, ¿no? Sí, Aquí sí, sí. a Alemania. Claro, claro, Sí, me imagino, bueno, esa es una transición un poco quizás para, depende de la persona, ¿no? Pero quizás fue una ujú, transición un poco más amigable, ¿no? Estar primero en España, ya estar sí, pisando, digamos, Europa y luego sí, pues sí, sí, evaluar irte a Alemania. Porque, claro, muchas veces hay gente que, o sea, se va directo a Alemania sin sí, no, saber es que eso, Ujú. eso, mira, lo que a mí me pasó es que yo, cuando lo conocí a mi esposo, yo no había escuchado ni halo de Ya. hola. Nada, o sea, yo escuché Nunca ese idioma nada. y yo decía, ¿qué es eso? O sea, nunca, tú sabes que en Perú lo que Claro. escuchamos es el inglés, Sí, nosotros sí, 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 sí. escuchamos el inglés como cada día en la radio, en la emisora, en Sí, todo, ¿no? claro. Ajá. Pero el alemán nunca lo había escuchado. Entonces, la primera vez que lo conozco a mi esposo, Ajá. él me habla y yo digo, ¿pero qué me está hablando? Y le digo, mira, ¿sabes qué? Háblame en inglés. Y ahí es que nos comunicamos a hablar en inglés. Sí. Pero cuando yo vengo a Alemania para visitar a su familia y conocer como que la relación un poco más formal, Sí. ahí, ¿sabes qué me pasaba a mí, Martín? Que yo pensaba que la gente se peleaba. Yo escuchaba ellos cómo hablaban, él y su papá y su hermana, Sí, yo decía, pero ¿qué claro. pasa aquí? ¿Se están discutiendo? Me preocupaba. Están Y hablando luego, de mí de ajá, repente. están hablando de mí, no les parezco bien, pero en eso veía que se Claro. reían. Y Sí. decía, no, todo está bien aquí no hay nada de problemas. Sí, sí, Entonces, sí. eso es un choque Mm, cultural, ¿no? Porque tú sí. ves que tu cultura, tu manera de hablar es un poco más suave y ellos tienen esa Sí. manera de hablar tan dura y tan fuerte y son directos, ¿no? Sí. Hasta en carácter también. Sí, 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 Pero sí. todo eso también me llamó la atención y dije, Mm, me gusta mi esposo, su carácter, que él es una ujú. persona abierta en el sentido porque hay alemanes que nunca han salido del territorio alemán. Claro, eso justo te quería preguntar porque Sí, normalmente la gente en las ciudades grandes está acostumbrada, digamos, a los extranjeros, a los otros idiomas, sí, a sí. qué sé yo, ¿no? Pero Ujú, claro, en los pueblos más pequeños, por ejemplo, en el que tú estás, sí, me imagino que debe haber gente que nunca ha salido de Alemania, ¿no? Y que no, o sea, sí, no, o aquí, algunos que ni conocen ningún extranjero también, ¿no? sí, no, tú sabes que se mueve así como un hermetismo, ¿no? Al comienzo, ¿no? O sea, Ujú. como que la gente cuida, o sea, yo creo que ellos, como ellos no salen a otros países, Claro, yo tengo en mi familia el hermano de mi esposo que es así, él no ha viajado más que a Holanda, es lo máximo que ha viajado. claro. Luego, no, entonces, yo por lo que veo el carácter, ¿no? De mis vecinos, por ejemplo, algunos son
personas muy reservadas y son personas muy distantes, que todos les gusta que les respeten su espacio y su Sí, perímetro. sí, 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 Entonces, sí. hasta en el bus, en todos sitios, pero eso yo no lo tomo como que sea algo malo, sino los entiendo, porque digo, ellos no han visto más allá de lo que nosotros sí hemos estado en nuestros países. Y, o sea, si un alemán viaja como mi esposo y como el esposo de otras personas que han viajado por Europa, por Ujú, Latinoamérica, pero no, sí saben cómo es ahí la cultura, ¿no? ujú. Pero hay Sí, personas que no, y ellos se sienten como que intimidados, ¿no? Porque nuestro sí, carácter de nosotros es muy sociable, muy amigable, ¿no? sí, Como, sí, pero sí, sabes lo que yo aprendí aquí, sí, Martín, es que cuando yo voy, por ejemplo, a un Spielplatz, claro. ¿cómo se dice? Un parque de Un juegos con parque de mis niños, juegos, sí. ajá, yo no hablo. Con las Yo mamás. estoy ahí con las mamás, no hablo, yo estoy Ah, allí ¿por qué? vigilando a mis hijos. Mira, pero escúchame lo que hago, mira, yo estoy así, ¿no? Yo me siento y yo vigilo lo que ellos hacen, ¿no? Claro. Cuando una mamá viene y me habla, yo ahí comienzo a hablar, Ujú, siempre saludo, buenos días, buenas tardes, siempre, pero el hablar con una persona yo lo dejo para que ellos mm. tengan la libertad, porque yo siempre voy a estar dispuesta a hablar, ¿Y siempre. y te funciona? Porque Siempre, ah, siempre me sí. funciona, porque ¿sabes qué Ah, sucede? Que los niños son, es como un camino de conocer a personas, sí, claro. porque ellos con su inocencia y los niños, o sea, los otros niños alemanes, ¿no? Con su inocencia también se buscan ellos no buscan, no son como nosotros con prejuicios, ¿no? O sea, ellos Sí. sí están queriendo hacer amistad, en cambio los alemanes y los europeos tienen un poco de sentir eso, ¿no? Como esa barrera, pero los niños la rompen. Entonces, Sí. cuando viene una mamá y me habla a mí, Ujú, o los niños están hablando, yo me acerco ujú. y las mamás hablamos y intercambiamos cosas de los niños, porque tampoco uno puede preguntar cosas Sí, sí. personales, ¿no? Porque todo eso es importante. Yo te digo porque mi tía vino, una tía de Perú, ¿no? Entonces Ajá. me veía que estaba los niños allí y se acercó mi tía y le comenzó a hablar a una señora. En inglés Entonces, o algo así. mi tía le comenzó a hablar en español. Entonces, le comenzó a mirar ella, la señora, y Claro. me miraba a mí como diciendo, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Entonces, mi tía me dice, pero háblale. Mi tía trataba de comunicarse, que yo le decía, tía, Claro, es yo que con ellas tengo que tener o sea, siempre es con mucho cuidado aquí, sí, sí, sí. Es que porque, claro, para ¿sabes? el que recién llega es como, oye, Ajá, ¿cómo no le vas a hablar? ¿Cómo claro, vas a ¿cómo ser no? Ajá, no seas sí, maleducada, ¿no? Claro, eso, ajá, eso, es como decir, oye, te están hablando a tus hijitos y tú no vas a hacer, y yo le decía, esa es la comunicación entre ellos. claro. Entonces yo ahí me paré y hablé con ella y todo cordial, pero yo no les hablo primero. O sea, Mm, eso es lo que yo lo hago y de verdad que me sale bien porque uno a veces se siente mal que mm, uno no te conteste. Yo tengo amigas latinas que van al gimnasio, que hacen ajá, baile, todo, ajá, y con alemanes o con europeos y no tienen amigas, claro. se cierran ellas. Yo también este año comencé a hacer como zumba y Sí, hacía lo mismo. Llegaba yo a mis clases y bailaba y hacía yo sola y se acercaba la gente y me decía, oye Nati, que tú tienes buen ritmo para bailar. O sea, ellas mismas, ¿entiendes? O claro. sea, yo no buscar porque la cultura es muy diferente. Ellas Sí, pueden creer en su cabeza, ¿y qué quiere, no? Se está acercando a mí, ¿qué sí, quedará? Si sí, yo lo hago, ¿no? Pero si yo dejo que ellas se acerquen, ellas se sienten, y se acercan las que realmente son personas que son sociables y que son personas claro. que han viajado, Sí. que tienen más apertura. Entonces, eso es lo que yo lo hago y de verdad que a mí me va bien, no me siento mal porque no Mm, me miran mal, porque a mm, veces también te pasa esto, ¿no? Que tú mm. les hablas y te miran como diciendo, no le conozco. Sí, 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 O sea, sí. eso me pasó al Sí. comienzo me pasó eso, pero de ahí aprendí y esto es lo que hago y de verdad que, por ejemplo, en el kindergarten de mis niños tengo mamás que son muy buenas amigas, muy buenas, Sí. pero ya se hace la confianza con el tiempo, Sí, 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 sí. pero Sí, eso es lo que... es muy interesante todo eso que dices, ¿no? Porque creo que es Ujú, una gran como primera impresión y para algunos frustración el tema social, ¿no? Cuando un sí, latino llega por primera vez
Y en Latinoamérica, digo Latinoamérica porque no solo es Perú, sino creo que en toda Latinoamérica estamos Ujú. acostumbrados a hablar de la nada. O sea, tú estás Sí, sí, caminando, es que eso me Ujú. hubiese pasado a mí si yo venía de Perú, por ejemplo, yo ya tendría ese chip, ¿no? Es como decir, llego y en Perú pues todos en el micro, ese es lo cotidiano, ¿no? Pero aquí no, aquí tú es como decir que invade su espacio de Claro, ellos. tienes que tener ese Ajá, código de distancia y cuando ellos se ujú, identifican, ok, esta persona entiende que hay un espacio personal, una distancia personal que sí, tiene que estar ujú. clara, pues ahí podemos empezar a Sí, interactuar, ¿no? y hay personas que son maravillosas. Yo te digo que yo he hecho Ujú. mucho eso aquí en mi pueblo. Sí, Yo siempre saludar, eso sí, a mis hijos siempre les digo, ustedes saluden. sí, Si la persona no les responde, es porque puede estar distraída, no les escuchó, pero ustedes siempre saludar. sí, Entonces yo me conozco con las vecinas y voy pasando y me van saludando y me regalan, por ejemplo, claro. en primavera, ahora que van a salir las fresas o las frambuesas, me regalan y te dan. O sea, ellas llegan a ser unas personas muy buenas, Sí, pero al sí, comienzo les cuesta. ujú, Entonces, eso uno tiene que respetar y las sí, personas, yo lo que pienso es que yo soy una embajadora de Perú. Eso es ujú. lo que siempre pienso. Qué bonito Lo que eso. yo, lo que yo Sí, haga es ajá, lo que ellos van a decir, sí, así son los peruanos. sí, Entonces, ese es el mayor orgullo que la gente puede sentir. O sea, sí, creo, ¿no? O sea, dejar el sí, sí, Perú, sí, sí, o sea, el nombre, yo una vez escuché en España a unas clientas, porque yo trabajaba en máquinas de coser y tenía muchas clientas mujeres, ajá, y una me dijo a mí, todos los peruanos que he conocido, me dijo, hablan muy despacito, ajá, muy tranquilo, y sí, son gente que quiere estudiar y salir adelante. ujú, Y eso me dejó, Martín, pero muy, o sea, me quedé yo como feliz, diciendo, qué bien, feliz y sí, contenta de decir, esos somos los peruanos. sí, Entonces, eso es lo que yo me siento, ¿no? Yo digo, yo mm, soy una embajadora y yo tengo que dejar atrás lo que se hace en Perú, que cuando claro, voy ahí sí lo hago, ¿no? O sea, cuando voy en Perú hablo con mis amigas en claro, la es otro calle código, ¿no? y Sí, es otro código, ¿no? O sea, tú estás en un bus, por ejemplo, en Perú y sube alguien y te vende caramelos, ajá, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso mi hijito cuando lo vea va a decir, mamá, pero ¿qué está haciendo? ¿No? Entonces, uno le va a explicar y él va a entender, eso sí se hace aquí, pero allí es claro, un respeto por lo que tú te sí, quieres adaptar, ¿no? sí, 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 sí. Incluso hay Sí, malentendidos, ¿no? O sea, ya para cerrar este tema, tengo un par de sí. amigas que han tenido problemas por ser muy sonrientes y Ujú. por maquillarse o porque acaban de llegar. Entonces termina habiendo un malentendido de, oye, esta me está coqueteando, ¿no? O esta me está, Sí, y no es eso, ¿no? Simplemente que en Latinoamérica nosotros somos un poco más como emocionales en nuestra manera de mirar, nuestra manera de, no sé, nos necesitamos como un poco como tocarnos y estar, no sé, como estar más cerca el uno del otro. Toda la parte caribeña, digamos, la ¿no? Que parte caribeña es más, o sea, es sí, más de tocar, porque claro. yo tengo amigas también, y a mí, por ejemplo, a veces me abrazaban y esto, y yo como de Perú, o sea, sí somos de tocar, pero no tanto, ellas sí, no son más de abrazar, Claro, más de es un tocar. poco, pasa un poquito, o sea, mi Ujú. teoría es que tiene que ver con el clima, ¿no? Porque en Sudamérica, Sí. la parte tropical que está más al Ah, de la norte, selva, de repente, ¿no? La claro, selva la de Perú, selva algo y así. también al norte, o sea, Ujú. tipo Colombia, Venezuela, Sí. Panamá, Cuba, todo eso, por República Dominicana, Puerto Rico, todo eso es Ujú. una cultura mucho más afectiva, digamos, no solo afectiva, sino también, no sé, muy emocional y muy de sonreír y tocar. Quizás si te vas para Sí, abajo, Chile, Argentina, la gente es un poquito más, no sé si por el clima, pero sí, también, no, que no son ujú. así, que Y en no son tanto Europa así. pasa al revés, ¿no? Si tú te vas al Ajá. sur, donde hace calor, están los españoles que te gritan, te Ujú. hablan, no sé, los Hoy italianos. sí, Y si los te, italianos son los más Sí. bulleros. Y si te vas al Sí. norte, donde hace más frío, o sea, Suecia, Ujú. Noruega, la gente es un Claro, ahí poco, son, es al revés, sí, ¿no? Sí, 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 sí. sí, no, allí, por ejemplo, en Basel se saludan con 3 besos en Claro. Suiza.
Ah, O mira. sea, ahí están un poco así de cálidos también. Sí, Pero sí tienes razón eso de aquí de Europa también. Los españoles y los italianos son latinos sí, claro, y eso. con carácter, ¿no? Latino. En cambio, los escandinavos o los de aquí Alemania también, Sí, o Rusia, ¿no? Son sí, más, ¿cómo se para saludar? Como más formales, ¿no? sí, 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 sí. Y dime Sí. una cosa, Nati, solamente para cerrar, digamos, la parte de tu historia, ¿cómo así te vas a España antes de llegar a Ujú, Alemania? ujú. ¿Cómo me voy a España? Sí, o sea, ¿por qué Ah, terminaste ya. en España? Porque, mira, siempre, o sea, desde niña tenía en mente Europa. O sea, Ujú, yo tengo una tía en Suecia sí, y siempre cuando la veía a mi tía llegar con sus hijitas y todo, yo decía, yo me veo en un futuro en Europa. O sea, ajá. siempre me hacía, mi vida no la veía tanto en Perú. Yo quiero a Perú, me encanta la cultura, tengo a mi familia, todo, pero yo sentía eso ya desde muy Ah, pequeña, ¿no? sí. Entonces, fui como que dije que voy a estudiar, me fui enrumbando en lo que iba a hacer, estudié en Senfotur, Ujú, turismo y hotelería, dije voy a trabajar aquí, y bueno, tal vez viajaré solamente de vacaciones y conoceré, pues, ¿no? Ir avanzando, ¿no? ujú, Cuando estoy trabajando en el Regatas, después de estudiar en Senfotur, conseguí sí, trabajo en el Club Regatas sí, y se me presenta una propuesta de un familiar para ir a España a trabajar, de sí. lo que yo estaba haciendo, ¿no? De lo que yo estaba estudiando en Ujú, recepción. Entonces dije, mira, se me presenta esta oportunidad, la tomo, ujú, porque las oportunidades se te presentan una vez en la sí, vida y luego dices, claro. no lo hice porque entonces dije, lo Sí, hago. te fuiste, Me, claro. me arriesgué, dije, lo hago, dejo un trabajo, porque todo el mundo me decía, pero tú estás loca, dejas un trabajo que está bien, que es el Club Regata, que tiene, bueno, renombre, ¿no? Sí, Pero yo dije, pues mi sueño también es importante, ¿no? Entonces sí. dije, me Ujú, voy. claro. Y me vine enrumbada a España, pero yo llegué justo cuando era la crisis en España, la crisis. Ah, En ujú. ese momento, hasta que los españoles buscaban los trabajos en general, en todo, o sea, Que ¿cómo los se dice? españoles Que más bien iban a Perú, era al sí, revés, era al los revés. españoles, ¿te acuerdas, no? Que Sí, iban a Perú a trabajar y que, bueno, todo eso fue la burbuja que pasó en económica en España, ¿no? Entonces justo yo llegué en ese momento y tuve que pasar cosas casi como medio año, un año sí. difíciles de conseguir trabajo, de poderme mantener en un trabajo, pero dentro de eso conseguí un trabajo en una empresa suiza, en Ajá, una empresa de máquinas de coser, Bernina. ya, Y ahí es donde yo me estabilizo. sí. Pasan 2 años de este trabajo, que era un trabajo soñado, también que viajaba por toda España. Ajá. Tuve que aprender el catalán, que es muy importante el idioma. Ah, Cuando aprendiste uno, catalán. sí, Wow. aprendí, porque cuando uno va a un país, uno Sí, tiene que aprender el idioma, que es sí, sí, el, por supuesto. es para adaptarse y tú tienes que querer el Sí, superarte, ¿no? sí, sí. Pero Eso. qué, Ujú, qué, qué bonito y qué valioso esto que cuentas porque ese es el mejor ejemplo, porque hay mucha gente que va a vivir a Barcelona y no quiere aprender el ah, catalán no, 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 porque no. dicen, ¿para qué? Ujú, Si con el español ujú, basta y sobra, ¿no? no. Entonces, claro, haces algunos amigos de Barcelona y, ¿no? Yo Españoles. viví en Gerona. Yo viví en Ah, Gerona, ok, claro. pero ahí sí era un alemán, perdón, un Español, catalán claro, cerrado, claro. porque ahí sí todos, el trabajo, mira, yo en mi trabajo en el que me estabilicé, que te cuento, éramos en total 3 personas en la tienda y solamente una podría hablar otro idioma. Pero de ahí todos, y habían otra gente más en otras oficinas, Ajá, podían hablar otro idioma, pero la mayoría tenía que hablar catalán. claro. O sea, eso te obligaban para tener esa tienda, una de las... Sí, sí, y sí, sí. yo siempre dije, Martín, cuando uno quiere conseguir algo, Sí. tú tienes que estar como ellos, o sea, al nivel de Sí, ellos. sí, y es que Y eso el es... idioma es un Ujú. plus, Y no es es, algo que tienes que hacerlo porque te exigen, tú tienes que hacerlo porque tú quieres, ¿no? sí, y eso es, o sea, esto que cuentas de que te pasó en Cataluña, en Girona, es Ujú, exactamente lo mismo, o sea, yo lo veo así, ¿no? Como lo que tú estás contando sobre tu experiencia en Alemania,
proviene ya de esa postura que tuviste en Cataluña, decir, hey, yo soy la nueva, yo soy la que acabo de llegar, y yo tengo que Ujú. aprender tu idioma, yo tengo que aprender tus costumbres, yo tengo que aprender cómo se vive acá, ¿no? Si es que quiero... Sí, y hay mira, hay mucha gente que viene a ujú, Alemania sí, y dice, bueno, voy a aprender el idioma, pero están pensando en aprender el idioma para ujú, poder ir a un restaurante, para conseguir un trabajo, pero no para realmente integrarse, ¿no? Y el aprendizaje sí, del idioma, yo creo, este es mi punto de vista, tienes que quererlo no solamente para poder conseguir un empleo o no solamente para conseguir una hamburguesa en el McDonald's, sino ujú. tienes que aprenderlo para querer y a entender el lugar donde estás viviendo, ¿no? Sí, es que eso es la idea de lo que uno quiere para salir adelante, ¿no? O sea, siempre yo pienso que uno tiene, una vez me dijo una conocida, me dijo, en donde fueras, haz lo que vieras. Ujú, Y eso, o sea, es lo que todo encierra, ¿no? O sea, ujú, el comportamiento de un latino en Europa, sí, el aprender el idioma, que ujú, también es adaptarse, es querer su idioma. Ellos se alegran. sí, Aquí en Alemania se alegran cuando saben de que tú sí, estás queriendo aprender y que sí, tú quieres hablar bien, pronunciar bien, y tú quieres aprenderlo porque lo sientes que es importante. Porque sí, si ves que es una presión, que a mí me pasó, que ya te conté que ujú, lo mío fue, que ya te lo contaré en un rato ujú, de un poco al comienzo, un poco de presión, pero luego lo valoro, sí, porque digo, si no lo hubiese hecho, ya ujú, ahora, por ejemplo, me llaman del kinder de mis niños o me llaman del sí, doctor, que se cambió el claro, termín, para qué hora, estaría siempre necesitando de mi esposa al costado y no se claro, necesita eso. Uno ha venido para salir adelante y ir de la mano con el esposo, no que el esposo te tenga sí, como por una, supuesto, ¿cómo se dice? Como un trabajo o algo adicional sí, de trabajo, ¿no? sí, 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 Entonces, y eso uno mismo lo hace porque uno quiere, o sea, porque ya en Perú yo era así, ujú, Martín, yo aprendí el inglés ahí en sí, Perú, aprendí el sí, sí, francés ahí en Perú, eso es algo que a uno le nace y tú dices, esto no lo hago porque me impongan yo lo hago porque quiero así es, aprender y porque quiero crecer y porque quiero saber si alguien viene y me pregunta o lo que fuera, yo sé, pues, ¿no? claro, Y eso es lo que nos tiene que enrumbar a todos, ¿no? sí, Cuando queremos ujú, inmigrar. ujú. ¿Cómo fue Ujú. esa presión que ya me diste curiosidad? Ah, sí, ¿Cómo sí, fue sí, eso? no, lo que lo que sucede es que cuando decidimos con mi esposo, nosotros viajamos a Perú para formalizar nuestra relación ya para casarnos. Ajá, Tú sabes que yo hice todas las traducciones en Perú de todos los papeles. ya, Cuando llego a Alemania, cuando llego, me dicen que todas las traducciones tienen que ser hechas en Alemania, con un ya, traductor oficial de Alemania. Ya, ajá, esto fue lo primero que nos pusieron como ese pero, ¿no? Que ya, ujú, modificar todo. Luego que tenía que tener el A1 como ujú, examen. ujú, Yo nunca había escuchado el alemán y sí tomé unas claro, clases en España, pero no eran, o sea, siempre tenía un poco de dolor de cabeza con el alemán claro, por el claro, orden, ¿no? claro, De las palabras y todo. La cosa que yo dije, bueno, esto nos tomará a mi esposo y a mí como máximo 2 meses. En marzo, a más tardar nos estaremos casando. ujú, En marzo recién terminé mi examen y lo aprobé. ya, Y en agosto, nosotros nos casamos en agosto, nos dieron fecha para agosto. Todo ese transcurso, Martín, fue papel tras papel, claro, corrección tras corrección, y un día claro, que que teníamos que ir los dos, o sea, no había manera de que yo vaya sola, porque tenía que ir con una traductora, ajá, no había manera de que yo vaya sola, sino que mi esposo tenía que estar ahí. claro, Teníamos que madrugar, porque en Dortmund es una ciudad grande. claro, No es como aquí, que aquí yo hago cita y hay máximo 2, 3 personas. No, en sí, Dortmund sí, era sí, una cola interminable. Y me en Colonia imagino. debe ser igual, ¿o no? Sí, En bueno, Colonia yo me casé fuera de Colonia, como en la región de los Eifel, y ahí no ujú, había nadie. no Tenía, había, era un pueblo. Ok. Eifel es una región donde, no es un Ujú. pueblo, es una región donde hay Ah, mucho, el Eiffel. Ah, sí, yo tengo una amiga que tiene ahí su casa. ¿Es cerca sí, de Bélgica o Luxemburgo? ¿Será sí, es cerca de Luxemburgo, es muy lindo, es Luxemburgo, una no? región grande con castillos y cosas, ¿no? Es muy Ajá. lindo y hay pueblos como muy Sí. antiguos. Bueno, yo me casé ahí en un lugar que alquilaban muy lindo. Ujú, Y claro, fuimos al ayuntamiento para hablar y
no, nunca hubo nadie, nunca hicimos cola de nada, pero porque es un... ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? Yo me casé hace unos 3 años casi, sí, 3 años, sí, 3 años. sí. ¿Y no te pidieron el A1? No, porque yo me casé acá, Ujú, pero me devolví a Perú. O sea, mi plan no era... O sea, ahí no me lo pidieron, ¿no? Yo me casé ujú. acá como turista. O sea, yo estaba viviendo en Perú, me vine acá, Ajá. me casé y me Ah, ya como que devolví. lo, ajá, Entonces, ya. cuando estuve en Perú, yo ya no tuve que hacer ningún papel porque mi matrimonio no era en Perú, sino mi matrimonio era en Alemania. Ya no tenía que traducir nada, no tenía... O sea, ya eran Claro. papeles alemanes, ¿no? Ujú, Y sí. lo único que sí me pidieron era el A1 y sí lo tenía porque había estado estudiando, ¿no? Pero Entonces, lo hiciste todo eso en Perú. el idioma, sí, El idioma, el el A1. A1 y el A2 lo hice en Perú, Ujú. en el Goethe ¿Y ahora te Institute. piden el B1 o no? No, no, pero ese es para reunificación, ojo, o sea, para cuando tú te vas a casar con un alemán o una alemana, sí. Ujú, Ahora, si tú ya tienes hijos, no te piden el idioma. Tengo varios amigos que han venido, ujú, que ya, o sea, con novia alemana y con este hijo alemán, ujú. y cuando pides la reunificación por medio de tu hijo, si tu hijo es alemán, ya no te piden el idioma. Mira, a mí, Igual para mí fue sí. muy fácil, de repente ha cambiado porque cuando fui a la embajada me di cuenta que mi certificado de A1 ya estaba vencido, o sea, lo había sacado y habían pasado más de 6 meses. Y la Ujú. mujer de la embajada me dijo, te voy a contar algo que te va a dar risa ahorita, pero A ver. lo primero es, me dijo, no te preocupes, si quieres puedes hablar un poquito en alemán y yo más o menos puedo dar el visto bueno, ¿no? Entonces le hablé en alemán un poquitito a uno y me dijo, ay, así sabes algo y no te preocupes, no necesitas presentar el certificado. Pero después le empezó a hablar a mi esposa en alemán todo el Ujú, rato y yo no entendía nada. Y ujú, después salimos de la embajada y mi esposa estaba horrorizada porque la ujú, mujer de la embajada alemana le había dicho ujú. que tenga cuidado, Mm, que tenga cuidado porque los peruanos siempre después se quieren regresar a Perú. Y como que le insinuó más o menos como que, oye, fíjate bien lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué? Y yo no lo podía creer. ¿Qué? ¿Qué? Dios mío, Sí, y la mujer ¿qué? de la No. embajada, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿no? Es que ella también debe haber visto tantas historias ahí en Claro, la eso, embajada. mira, yo cuando me casé, me acuerdo que se hizo largo el trámite, que yo decía, en un momento yo decía, no sé si es algo providencial que nos está pasando, que no quieren que nos casemos porque fue largo, pero Ujú. me acuerdo que la última vez que fuimos a hacer ya casi el último papel, vi a una chica, un señor, pero no te miento, serían 70 años y era una asiática Ya, con una minifalda y vestida ya para casarse y claro, todo el mundo, todos nuestros ojos estaban en ellos, claro. porque era una chica como de 25 años y tú la veías pero tan jovencita y al señor tan mayor Sí, y tú te quedabas así como diciendo, Dios mío, se la por trajo eso de, que nos claro. hacen, por eso que nos hacen, y mi esposa me dijo, por eso que hacen problemas, porque ellos no creen en el amor que si existe o no, porque hay gente, y de ahí me contó otra amiga que su amigo, o sea, de su esposo, su jefe, algo así, Ajá. se casó con una tailandesa y a los 3 días de casados lo dejó ella a él. Mm, mm, Entonces se claro. presentan estas cosas y como tú dices, sí, hay estos casos, o sea, Sí, y, sí, y claro. lamentablemente ella le tuvo que decir a tu esposa y te Sí, hizo sentir mal, sí, y a claro. todos, claro, a mí también me dicen eso, yo me pongo malísima, Sí, claro. porque confunden, pero no pueden Sí, generalizar, ¿no? sí, 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 No se puede generalizar, sí. pero bueno, luego de lo que te conté de que ya salió todos los papeles, toda la semana que nos casamos, Ajá. nos vuelven a citar y ya me dan todos los documentos y me dicen que en el plazo de un año Sí. o 3 meses, no más, 3 meses creo que era. Tengo que aprender el alemán, pero el B1 y hacer Wow. integración curso. Así, en tres Acá, meses, pero ya acá en aquí, Alemania. en Alemania. O sea, yo Sí. me casé en agosto y a la semana, porque te citan, a la Tan semana de rápido. casados, y allí nos citan, me hacen firmar unos papeles y me hacen firmar un papel diciéndome que yo me comprometo en hacer ese curso.
O Claro, sea, fue así. yo también lo firmé, pero a mí me dijeron, puedes hacerlo en el lapso de 2 años. Entonces, igual lo Ujú. hice rápido, pero pude haber como, o sea, no tuve presión de tiempo, ¿no? Qué raro Pero es. eso fue en dónde, en Perú Ah, o no, aquí. acá. O sea, ya Aquí, cuando ahora que llegaste. yo llegué, ya con, o Ujú, sea, tenía en la uno, me dejaron ujú, venir, me dieron mi carnet de mi Ausweis, ¿no? Mi carnet ujú, de identidad, ya, pero me dijeron, ujú, mira, tu carnet vale por 2 años, antes de esos 2 años tú tienes que completar el A1 y el Orientierung Kurs, como el curso de ujú, orientación, integración, ¿no? ujú. Y ya, 2 años es más que suficiente. Ya los terminé, ya los hice el toque, ¿no? Claro, lo que pasa es que cada región, cada o sea, Claro. colonia, Dortmund es muy diferente hasta donde Sí, sí, yo a sí. mi esposo justo esta semana hablando de esto, como que Sí, recordando, le sí. digo, yo creo que en este pueblo de aquí no nos hubiesen hecho eso, Sí, nos sí, sí. hubiésemos casado sin ningún problema porque era ahí en Dortmund que eran unas colas interminables. Y mi Sí. esposo me hizo acordar Mm, que una amiga dominicana con su sí. esposo alemán se tuvieron que ir a Bélgica a casarse Claro. porque el esposo se encontró con todos esos papeles y el Sí, esposo dijo, esto yo no lo hago, y se casaron en Bélgica sin ningún problema. sí. Es Entonces, que sí, como tú dices, sí, depende de la región mucho, ¿ah? Y también del funcionario a veces, ¿ah? Hay algunos que necesitan las cosas de manera muy estricta, hay otros que te ayudan, pero en fin. sí, Antes de que se nos vaya haciendo más largo, me ujú, gustaría, Nati, regresar al tema sí, pues de tu experiencia en el pueblo en el que estás viviendo, que me parece muy, muy interesante, porque sí, bueno, tú has venido casada con un alemán y has tenido ambas experiencias, ¿no? La de vivir en una ciudad relativamente grande, que es Dortmund, ujú, y ahora sí, estás viviendo en un pueblo pequeño, donde las cosas ujú, son muy distintas, ¿no? Hay gente que no conoce, pero básicamente en los pueblos por un lado es más barato, pero por otro lado es mucho más seguro. Bueno, igual las ciudades grandes ujú, son seguras, pero más seguro en cuanto a no hay autos, no se pueden estar los niños afuera hasta tarde. O sea, ¿qué ujú. diferencias encuentras desde tu experiencia personal, tu perspectiva, entre ambas cosas, ¿no? Ambas historias, tu vida ya en una ciudad grande y ahora que estás en un pueblo pequeño. Sí. No, yo pienso que lo que nos enrumba más con mi esposa a tomar la decisión de venir a un pueblo, porque sabíamos a qué nos veníamos, Ajá. era un poco darles a nuestros hijos la tranquilidad, ¿no? Que en Mm, Dortmund sí, yo veía que a mí me agobiaba un poco, ¿no? ya, Porque yo me movilizaba mucho en bus, en tren, y sí, tener que esperar y tener que... Entonces dijimos, se le presentó a mi esposo una propuesta de trabajo y no la pensamos y dijimos, esto es lo que queremos para ajá, nuestros hijos. ujú, Entonces eso nos enrumbó a nosotros. Yo creo que si a mí me preguntas esto cuando yo tengo 25 años, ujú, no vendría aquí. De claro, verdad te digo, porque claro, uno viene con una, digamos, cuando es joven sí. y tienes ¿Quieres, otra mentalidad, sí, ¿no? quieres ir Y una ciudad, al cine, a los claro, restaurantes, quieres sí, ir eso. En sí, cambio, los niños lo que quieren es pasear, los niños que quieren la naturaleza, mm, y uno mismo se acopla a esto. Yo de verdad que disfruto, yo ahora a mi edad, que ujú, 40 años, yo lo disfruto mucho, esta edad ujú, tranquila. O sea, ya sí, tuve mis momentos que estuve en ciudades grandes como Gerona o más que nada claro, Barcelona, en claro, Lima, ¿no? Pero ahora es como decirte lo que te comentaba al comienzo de La Molina con no sé, pues una ciudad que sea más pequeñita, ¿no? O claro, Pacasmayo, estas zonas que son más pequeñitas claro, claro, o Surco y Miraflores, algo así, ¿no? Que sí, sean más de mucho concentración de sí, sí, gente, sí, ¿no? sí te entiendo, sí, sí, Entonces, sí, eso ahora, a esta, o sea, si alguien piensa venir, por ejemplo, de Perú y vive en Lima, ajá, lo que tiene que hacer es ir a una ciudad que le dé en cierta forma todo lo que y luego sí, como tú decías al comienzo también plantearse sí un pueblito está bien pero también la gente no porque es más acogedora en una ciudad ujú, como que está más abierta a inmigrantes o a latinos de todas partes del mundo a ciudades multiculturales no
Sí, Entonces, eso es en mi experiencia, pero toda Alemania tiene cosas, lugares hermosos, sí, sí, toda sí. Alemania tiene lugares hermosos y las ciudades como los pueblos, así como el que yo estoy, te dan tranquilidad No, a y comparación algo, de nuestros países. ujú, y algo que es Ujú, muy bonito, que a mí me gusta mucho al menos, es que en estos pueblos como más pequeños, uno realmente encuentra, no sé, como la esencia de la cultura alemana, ¿no? Cuando uno está en Colonia, por ejemplo, la vez pasada me preguntaban, ¿cuál es la comida típica de Colonia? Yo no sabía qué responder, porque hay tantas cosas y ujú, tanta inmigración y restaurantes italianos y restaurantes, mm, y digo, no tengo idea, ¿no? Después ya me enteré ujú, que hay, hay varias cosas típicas, pero mm, más bien sí sabía cuál era la comida típica de San Agustín, de Berlinghufen, que es el pueblo de mi esposa, de como siento que cuando uno va a estos pueblos, ujú. la gente sí tiene esta especie como de orgullo del pueblo o identidad del pueblo, no sé si lo estoy explicando bien, y tienen Ujú. sus comidas de la región, sus pequeñas fiestas de la región, ¿no? No sé Sí, si es tú lo que ves así eso, también. sí, eso. Tú sabes, donde yo vivo ahorita hay una feria que hacen cada 2 años que es de artistas, Ya. porque donde yo vivo hay muchos artistas Ah, y ujú, hacen cada 2 años en toda la calle, que es una calle sí, principal, hacen exhibiciones de arte. Vienen de Francia, de Suiza, y es una cosa, pero muy bonita, y sí, hay comida tradicional alemana, y eso es cierto. sí. Mira, nosotros teníamos la opción de ir a Suiza o ir a Francia, y yo le dije a mi esposo, mira, si hemos dejado, digamos, Perú, que era mi país, y nos Ujú, vamos a ir ahora a otro país que no es ni el tuyo ni el mío, no. Yo quiero ir a un país que es tuyo y en donde mis hijos van a querer su cultura. Yo quiero que mis hijos claro, quieran Alemania. sí, Así como también les hablo de Perú y quieren sí, también sí. Perú, pero ¿Conocen crecer, Perú? mi hijo sí, Ujú, el de 5 añitos se claro, conoce Perú, pero sí. un añito, pues no, como que no mucho, Sí, no se sí, sí, sí. acuerda, pero tiene esa vivencia, el calor de la familia y el amor Sí, sí, sí lo sí, tiene sí, 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 sí. para, sí, ya, Buenísimo. sí, Martín. Listo, Ujú. Nati. Oye, muchas gracias. Ya tenemos ya 50 minutos hablando. Wow. Ha sido una conversación muy, muy bonita. De verdad pues te agradezco mucho. Voy a ver, ya te digo en un rato cuando publico esto. De verdad muy, muy útil, muy útil. Sobre todo me ha parecido muy interesante toda la visión que tú me das de lo que me contabas del Spielplatz, ¿no? De cómo Sí. entender a los alemanes y también esta experiencia de haber vivido en una ciudad grande y luego en una pequeña y que nos des un poco desde tu punto de vista esa comparación, ¿no? Muy, muy, muy Sí, útil, de verdad. y gracias a ti, Martín, por estar abriendo, digamos, tú eres los ojos de todo el Perú, ahora en Alemania, y de Sí, verdad que eres un gran embajador. Eso lo sí, veía en tus videos y se ven esas ganas que tienes de conocer. Y sí, sí, sí. lo que digo que es importante es querer en dónde estás. O sea, Alemania tiene Sí, por cosas que son supuesto. difíciles de adaptarse, el idioma y Sí, todo, pero uno tiene que querer y amar lo que uno nos está cogiendo, ¿no? sí. Entonces, eso es importante porque hay alguna gente que dice, ay, es que son muy cuadriculados y esto, y luego llegan a sus países y dicen, ay, es que aquí es todo desordenado, ¿no? O sea, hay un Sí. poquito de contradicción, no, o Igual, sea, quiere, igual pasa en ujú, Latinoamérica, ¿ah? Van los, sí, no sé, van los peruanos a Colombia y dicen, no, que la comida, y luego van los ujú, venezolanos a Perú y dicen, no, que la comida, y que la- que, o sea, y todos se quejan de todos, y de todo, uno sí. tiene que amar del lugar en donde está, ¿no? Si no, ¿para qué estás Sí, ahí, no? o sea, eso es lo más importante porque tú amas y todo lo demás viene, dice, lo que tú das es lo que tú recibes. Entonces, amar, respetar, hablar bien del país que te acoge Ujú, y decir, este país pues me está abriendo las puertas y se te van a abrir y la gente va a ser buena, porque si vienes con una mentalidad, ay no, que los alemanes son fríos o que son así, o sea, eso vas a recibir, ¿no? Entonces, no, o sea, tú tienes que entenderlos, no son así,
es su carácter y uno los quiere y uno también cambia. Sí, O sea, yo me he vuelto desde que estoy así muy puntual y sí, soy una persona así porque uno tiene que coger lo bueno y no dejar lo que uno es de esencia latino, sí, ¿no? sí, sí, Eso sí. es lo que... Pero gracias a No, ti, Martín, gracias a ti, Nati. por este día, por este momento y que todos tus proyectos se sigan Sí, materializando, la esperemos que película sí. que vi, la Sí, sí, película El sí. Bebé, que va a ser Sí, lo que vas a vamos hacer. a No te ver. conté de mi negocio también, que es mi Ah, bebé. cuéntame, Eso cuéntame ya, rapidito sí, antes de colgar. rapidito, no, que mi negocio, que voy a hacer una tienda de ropa de alpaca, de máquinas de coser, de joyas, Ah, y genial. este año me decidí porque dije, presenté muchos currículos y Ujú, el último que presenté era como que una noticia positiva para trabajar, pero era para trabajar fin de semana. Y yo mm, dije, no, o sea, domingo, ¿no? Y yo dije, no voy a poner, digamos, a mi familia en segundo, sino mi familia tiene claro, que ser lo más importante. Y dije, si esto me salió, yo puedo hacer algo sola, por un supuesto, proyecto. Y ahí es que se enrumba la idea del negocio que siempre he tenido por y este año lo supuesto. comienzo en junio y a ver, ya te Buenísimo. estaré comentando Sí, más y hablamos en otro avísame momento. cuando tengas algo Y, avanzado, avísame y hacemos ahí y, algo para que la gente y, lo conozca, y, ¿no? sí, De todas y esto, maneras. gracias Listo. Martín, y ya estaremos hablando, que vaya todo muy Sí. bien y gracias por todo. Listo, Nati. Nos vemos. Nos vemos, un saludo. Chao. Chao, chao.